del Norte amenazó ayer con atacar las bases militares de Estados Unidos en la isla de Guam, como le informábamos, y horas después de que el presidente Donald Trump elevara el tono de sus advertencias a Pyongyang y de que el Pentágono enviara de nuevo el bombardero B-1B a la península. Pues para analizar esta situación recibimos el día de hoy a la doctora Yadira Gálvez Salvador. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le damos la bienvenida, doctora. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Le pedimos que pues, nos guíe, nos explique un poco qué está pasando con esta tensión internacional y con esta guerra ya de declaraciones que se dan entre Corea del Norte y los Estados Unidos de Norteamérica a través de sus presidentes, y luego el secretario de Estado un poco más mesurado, ¿no? Un poco más mesurado. Sí. Buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, sin duda el mundo está pasando por un momento de gran tensión por esta escalada de confrontación entre Corea del Norte y Estados Unidos, pero también a raíz de que China y Rusia se suman a las sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que está pasando? Muy brevemente, Corea del Norte ha venido desarrollando durante ya un tiempo muy largo un programa de desarrollo de armamento nuclear al cual todos los estados están limitando, es decir, solamente hay 5 estados nucleares, hay un tratado nuclear y esos 5 estados son los que tienen el derecho de tener las armas nucleares, en el sentido de que solamente eran utilizadas para disuadir al adversario en la época de la Guerra Fría. Sí. Corea del Norte ha venido constantemente haciendo este tipo de pruebas y generalmente lo que pasaba era que Corea del Norte decía, voy a hacer una prueba nuclear, y entonces Estados Unidos imponía sanciones, Corea del Norte obtenía ciertos beneficios como apoyos alimentarios, algunos temas específicos para mejorar la vida de su población, y entonces se liberaban las sanciones, y en un juego de toma y daca que prevaleció durante mucho tiempo. Parecía moneda de cambio un Como poco. moneda de cambio. Pero ¿qué es lo que pasa en este momento? Desde que llega el nuevo dirigente de Corea del Norte, hay una escalada en términos de su posición. Y entonces, ¿qué tenemos? Una Corea del Norte que dice, ya tenemos no solo una prueba, capacidades de tener una bomba nuclear, sino misiles intercontinentales que pueden llegar al territorio de Estados Unidos. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Una gran escalada en términos de declaraciones, y una Corea del Norte que dice, no me pueden atacar porque tengo armamento nuclear, pero tampoco lo voy a dejar de hacer. Y un Estados Unidos que obviamente tiene que reaccionar frente a esta confrontación. Una situación delicada, ¿no? Porque se hace a través del Consejo de Seguridad de la ONU, no solo una recomendación, sino una sanción. Estados Unidos reclama que esta sanción pues, debe acatarse, pero a su vez Estados Unidos no ha cumplido las sanciones o las recomendaciones que le ha hecho el Consejo de Seguridad de la ONU. Y vemos a los presidentes que se hablan fuerte y luego funcionarios como Rex Tillerson que ya calman un poco las aguas. Mira, la idea de Corea del Norte de tener un armamento de este calibre es precisamente evitar ser invadido. Tiene la lógica tradicional de que a mayor armamento, menor capacidad de otro de invadir, y más un armamento nuclear. Entonces, lo interesante aquí es que por primera vez en muchos años, tanto China como Rusia acompañan esta iniciativa de Estados Unidos. Es la primera vez que hay un largo proceso diplomático y que Rusia todavía está diciendo, a ver, no tienen lo que dicen que tienen, tranquilos, pero la opción diplomática es la que se está abriendo para evitar una confrontación mayor. Y coincido contigo en términos de que Estados Unidos lo que hace es negociar en el seno del Consejo de Seguridad para garantizar apoyo a sus acciones posteriores. Y lo que vamos a ver en estas semanas va a ser eso, una escalada de declaraciones de uno y otro lado, porque sí, Corea del Norte puede sacar otro misilito al mar de, por ejemplo, que llegue cerca de Japón, y Japón va a decir que necesita apoyo, pero es difícil realmente medir el alcance de las capacidades de Corea del Norte. ¿Le podemos hacer caso al secretario de Estado de los Estados Unidos y dormir tranquilos? ¿No habrá entonces, de acuerdo a su opinión, ningún tipo de ataque mayor a lanzar misiles al mar? No, hasta ahora todo lo que indica es que va a seguir esta lógica de Corea del Norte de seguir señalando que tienen las capacidades para negociar o para frenar cualquier avance de Estados Unidos, y Estados Unidos se tendrá que poner de acuerdo con China y con Rusia en el caso de que quiera hacer alguna intervención mayor en ese país. Y fuertes las declaraciones del presidente Donald Trump, fuego y furia. Fuego y furia, pero tiene una relación directa con la declaración de también el líder norcoreano. Es decir, estamos en una escalada de declaraciones verbales que tiene que ver con demostrar quién tiene más poder y quién tiene más capacidad. Y recordemos que en temas de seguridad y defensa internacional, una buena parte de todo esto se dirime en la percepción, cómo se percibe el otro. No había existido tanta tensión internacional desde la caída
de la cortina de hierro. Se desechaba, de hecho, la posibilidad de una confrontación tradicional entre países. Estábamos viendo la lucha contra el terrorismo, la lucha contra otro tipo de amenazas, y no esta particular confrontación de un país que dice: yo tengo derecho a tener mis armas nucleares para defenderme y con permiso y hago todo lo necesario. Entonces, no es nuevo el tema de Corea del Norte, pero el tema es que toma un lugar muy especial por las declaraciones de los dos lados. Habremos de esperar a ver qué sucede en los próximos días. Muchas gracias.